La participación de México en la Segunda Guerra Mundial estaba muy escasa. Sin embargo, el conflicto internacional influyó profundamente en la política y economía del país, pero los efectos de la guerra fueron muy positivos para México. Ahora hablaremos de las etapas del modelo económico de crecimiento hacia adentro. Este se divide en 3 etapas. La primera se llama crecimiento con inflación y esta duró de 1940 a 1958. Esta se presentó durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, en el cual existía un crecimiento de la economía mexicana, se establecían políticas para el apaciguamiento de huelgas, hubo un gradual incremento en la inflación y asimismo se estimuló el ahorro interno. En esta etapa se produce a lo que conocemos como milagro mexicano. La segunda etapa se llamó desarrollo estabilizador y esta duró de 1958 a 1970. Durante esta etapa estuvo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, porque era una etapa en la que buscaban sostener la prioridad cambiaria del peso con el dólar. Asimismo se mantiene el equilibrio entre precios y salarios, se obtuvo la más elevada tasa de crecimiento de tasa de producción de 6.8 y la más baja de inflación, que fue una de 2.3. Asimismo, durante esta etapa se crean tensiones en el modelo de crecimiento. La tercera etapa se llamó etapa de crisis y agotamiento y fue durante 1970 a 1982 bajo las presidencias de José López Portillo y de Luis Echeverría. Esta etapa se caracterizó porque se proponía un desarrollo compartido, asimismo hubo un aumento del déficit fiscal, hubo creciente desequilibrio de la balanza de pagos, se descubrió cuantitatiosas reservas petroleras, surge la crisis de la deuda, falta el apoyo del FMI, se tiene disponibilidad de grandes préstamos, hubo un aumento mundial del petróleo y la evolución favorable de exportaciones no petroleras. Asimismo, algo importante de esta etapa fue que se firmó el Pacto de Solidaridad Económica, el cual obtuvo muy buen resultado. ¿Qué es la globalización y el neoliberalismo económico? La globalización es un proceso multidimensional, en donde los países se relacionan entre sí para tener una actividad creciente económica. Gracias a esta interacción de países se rompen barreras, pues hay gran intercambio cultural, político y social. Según el Fondo Monetario Internacional, la globalización es un proceso histórico, proceso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. Por otra parte, el neoliberalismo son las políticas que implican apoyar al comercio, es decir, hay una amplia liberación económica, así como la disminución de la intervención del Estado para favorecer al sector privado. Durante el año de 1994, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se firmó el Tratado de Libre Comercio que nos abrió ya internacionalmente con Estados Unidos y Canadá. Hola, estamos con el profesor Gustavo. Él nos va a contestar la primera entrevista. Hola, profesor. Le vamos a hacer unas preguntas acerca de la globalización. Adelante. Para usted, ¿qué significa globalización? Bueno, es un fenómeno que básicamente es que todos estemos en contacto con todos en todas partes del mundo, ¿no? La globalización no tiene que ver solo con generar nuevos empleos, sino también, por ejemplo, con aprender más un idioma, con ver personas de otros países ya en México, con los productos que consumimos, con los servicios que contratamos. La globalización o la influencia de todas las partes del mundo está presente en el día a día. Muy bien. ¿Y cómo se ven reflejados los efectos de la globalización en el país? Bueno, primero que nada, por ejemplo, enseño inglés, ¿no? Eso es un efecto, digamos, o una consecuencia primaria de la globalización, puesto que ya que estamos con nuestro vecino, que es una nación de primer mundo, digamos, como Estados Unidos, pues obviamente tengo que enseñar el idioma para que podamos competir en el mercado laboral, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, las películas que vemos, ¿no? De Hollywood, algunas que vienen de la India, otras de otras partes del mundo. El entretenimiento también tiene que ver con la globalización, por supuesto. Videojuegos, comida,
por ejemplo, estamos nosotros los mexicanos, tacos, quesadillas, pero también comemos pizza, también buscamos sushi, entonces, pues en todos lados lo podemos observar. Muy bien. Ahora, ¿qué aspectos positivos o negativos considera usted que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, ahí viene lo bueno. Aspectos positivos es que el mismo hecho de estar todos conectados o bien de que estemos tan a rápido acceso, tan fácil acceso entre todos, provoca inmediatamente la adopción de otras culturas. Es decir, traer un poquito de todas partes del mundo hacia nuestro país, ¿no? Y eso es bueno porque nos abre el panorama a que no estamos solos en el planeta, sino hay todo un universo de creencias, de cultura que podemos aprender y usar en nuestro beneficio. Eso yo consideraría que sería la parte buena, ¿no? Culturizarnos. La parte negativa es que, de acuerdo a tanto que estamos adoptando de otras partes del mundo, estamos descuidando lo que está sucediendo aquí. Hoy en día mucha gente está más preocupada por si, no sé, los Jonas Brothers van a regresar, que por situaciones que están viviendo en México, ¿no? Y cuando deberían ser al revés. O sea, a nosotros en teoría no nos importa si regresan o no, mientras nuestro país esté bien, ¿no? Entonces, el hecho de absorber más conocimiento de otras partes del mundo te aleja de lo que tienes enfrente. Entonces, eso para mí sería como un efecto negativo. Muy bien. Bueno, para usted, ¿qué ha representado la globalización? ¿Qué ha representado en qué sentido? O sea, por ejemplo, ¿Cómo ha mejorado nuestra economía como país? Bueno, por ejemplo, el hecho de que personas de otros países vengan a invertir en México siempre es bueno. ¿Por qué? Porque dan empleo a familias mexicanas, ¿no? Hacen que el capital se mueva. Entonces, en cuestión económica no está del todo mal. Lo que sí está mal, voy a lo mismo, es que, como en todo, ¿no? El exceso ya es malo. Entonces, lo que sí está mal es que ahora permitamos que metan mano en asuntos que son enteramente mexicanos. Déjame ponértelo de otra forma. No está mal, ¿no? Por ejemplo, ir a comer a McDonald's, ¿no? Está bien, nos gusta. Lo que está mal es que prefieras ir a McDonald's que a las hamburguesas del mexicano que está enfrente, ¿no? Eso está mal, porque el dinero, si bien, sí, alimenta, hay alguien que trabaja en McDonald's que es mexicano, sí, alguien que preparó, que vendió los ingredientes que son mexicanos, sí, pero el dinero final, el capital final no se queda en México, ¿no? Es de una empresa extranjera. Entonces, eso sería un efecto negativo. Por ejemplo, comercios, los supermercados actuales. Mucha gente va, cuando dice vamos al supermercado, inmediatamente pensamos Walmart, ¿no? Así es. Pero hay otras tienditas, otros lugares mexicanos que podríamos fomentar para mover la economía aquí, ¿no? Entonces, un efecto negativo es que nos perdemos como mexicanos, o sea, perdemos nuestra identidad. Exactamente. Muy bien. Y bueno, ¿qué piensa de la globalización acerca de la resolución de nuestros problemas de pobreza extrema como país general? México dista mucho de solucionar algunos problemas, entre ellos la pobreza, ¿no? Si bien es cierto que una persona que está más preparada tiene mejores posibilidades allá afuera, ¿qué pasa con las personas que nos quedamos aquí, ¿no? O sea, ¿cómo ponerte de un punto? Digámoslo así, tenemos acceso a la educación, ustedes aprenden más de un idioma, no hay gente que sabe 2 o 3. Obviamente tienen más facilidad en viajar a otro país para trabajar, pero muchos de estos mexicanos y mexicanas que se van a otros países, digo, bien por ellos, pero lamentablemente ya no regresan. Entonces, México está permitiendo que su mejor personal, digamos de alguna forma, se quede en otros lugares, ¿no? Lo vimos con el que le puso colores a la televisión, lo vimos con varios químicos, lo vimos con varios ingenieros. Entonces, si México aquí no apoya a su gente, pues, ¿no? Entonces ese es un problema. Y el hecho de que ahora, por ejemplo, en redes sociales y en otros lugares, ya creamos que con ver un contenido en la red o ver contenido en Facebook ya somos expertos en lo que sucede en Venezuela, por ejemplo, pues es otra cosa que está mal. Es decir, o sea, que tengamos acceso a información en todas partes del mundo no nos hace expertos, ¿no? Entonces hay que estudiar, lamentablemente hay que estudiar, esa es la respuesta.